¿Hiciste esfuerzos para hablar con Suge Knight? Sé que esa noche en el hospital, el detective Franks intentó hacerlo, según dijo. Y luego sé que durante 2 o 3 días después de eso, intentamos y finalmente logramos que viniera y realizar una entrevista con él. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que Suge Knight termina en Metro? Bueno, los primeros intentos no fueron muy exitosos, digámoslo así. Él no quería venir, no vino. De hecho, creo que la vez que se suponía que debía venir no se presentó. Y luego la noche que sí vino, creo que fue 3 noches después, según el informe. Cuando finalmente llegó, se presentó con David Kenner, David Chesnoff y George Colesis, quienes eran 3 abogados que lo representaban, lo cual nos pareció extraño porque Suge Knight era una víctima. Y creo que Reggie Wright Jr. podría haber estado esperando en el vestíbulo. Y fue entonces cuando finalmente pudimos realizar una entrevista grabada a Suge Knight con sus 3 abogados presentes. ¿Y cuáles fueron tus impresiones de esa entrevista? Suge Knight no era el Suge Knight que yo esperaba. Habíamos investigado mucho en el poco tiempo que llevábamos involucrados y Suge Knight no era una persona muy tímida en el pasado. En las entrevistas que habíamos visto de él, era un tipo muy ruidoso, ya sabes, de esos que siempre están al mando, pero estaba muy tímido. Y para nosotros, su entrevista estaba muy ensayada y él estaba muy tímido. Y yo pensé que nos mintió, simplemente no sabía nada. ¿Tu impresión era que él estaba ocultando información sobre lo que pasó? Básicamente solo dijo que no sabía nada, que no podía reconocer a nadie. ¿Unos días o tal vez hasta una semana? Llega un momento en que eres contactado por las autoridades en el área de Los Ángeles, ya sea el APD, Louisiana CO o la policía de Compton, que te ayuden en tu investigación. Tupac Shakur falleció el 13 de septiembre. Asistimos a la autopsia. Y después nos contactaron. Bueno, creo que probablemente hubo algún contacto con otras personas dentro de la sección de homicidios. Tienes que darte cuenta de que hay personas por encima de nosotros, pero finalmente Tim Brennan del Departamento de Policía de Compton, creo que un tal Michael Ed, y creo que alguien así del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles vino a intercambiar información. Y fue entonces cuando les mostramos la grabación de video del MGM. Y una vez que les mostraste la grabación de video del MGM, ¿pudieron identificarte? Primero que nada, ¿quién era Orlando? Reconocieron de inmediato a Orlando Anderson. Nos dijeron, ese es Orlando Anderson. Y también identifican a algunas de las personas que están con Shu que tú no sabías que podrían haber estado con él. Reconocieron a Suge Knight. Creo que lo hicieron por apodos. Y si mal no recuerdo, puede que también haya habido nombres. Creo que Bonti estaba en la foto, un tipo llamado Bonti. Puede que haya habido algunos otros. Habría sido, de nuevo, en el informe porque documentamos todo esto. ¿Te suena familiar el nombre de Trayvon Lane? Sí, el nombre de Trayvon Lane sí me suena familiar. ¿Y qué hay de Neckbone? Terminaron identificando a varias personas porque al final obtuvimos una cantidad considerable de información de ellos. Llega un momento en que te informan que básicamente está ocurriendo algo en Compton
que podría ser muy indicativo de quién pudo haber matado a Tupac? Bueno, supimos que habían tenido una serie de tiroteos en Compton y estábamos recibiendo mucha información de informantes. Nos parecía interesante. El problema era que todo venía de informantes. No teníamos a nadie que diera la cara y testificara. Así que era información que podíamos usar, pero no teníamos testigos dispuestos a hablar con nosotros. Para nosotros, todo era de oídas. Y antes de que me adentre demasiado en la primera vez que fuiste a Compton, ¿pudiste identificar que Suge Knight, Tupac Shakur y sus séquitos estaban hospedando en el Luxor? Y sí, lo supimos después de la golpiza en el M&M. Todos se habían ido porque la seguridad del M&M había grabado en video o filmado al grupo pasando por el casino y saliendo. Y recibimos información de que se fueron al Luxor, donde tenían habitaciones, porque observamos o vimos un video en el área de ballet. Después se habían cambiado de ropa y se estaban reuniendo ahí abajo para recoger unos vehículos, y de ahí se fueron a la casa de Suge Knight, ahí en Las Vegas. Pues tengo en mi mano un registro certificado del Luxor de las reservaciones en la 124 en Auburn. Sin objeción. Su señoría. Lo presento. Así que mencionaste algo que supongo que debería abordar. El grupo de Suge y Tupac sale del M&M y va al Luxor. ¿Y luego tuvieron a la policía? Afuera, no para este propósito, pero tenían a la policía trabajando en la seguridad cerca de la casa de Suge Knight aquí en Las Vegas. Number homicidios tampoco. Al parecer había un servicio fuera de turno en el fraccionamiento donde vivía Suge Knight. Supongo que es una comunidad cerrada. Ahí es donde estaba su casa. Y estaban trabajando en un servicio fuera de turno por el evento que fuera. ¿Y entonces supiste que después del Luxor fueron a la casa de Suge? Sí, supimos que fueron ahí. Había, creo, un registro en la entrada o algo así. Y supimos que varias personas habían ido ahí, habían entrado. Y finalmente conseguimos ese registro de entrada. Y luego, en algún momento después de que llegaron a la casa ahí, Ellos se fueron. Y es cuando ocurre el incidente. no mucho después de eso es cuando ocurrió el incidente. Muy bien, déjame regresar a Compton. En algún momento te informan que el Departamento de Policía de Compton va a ejecutar órdenes de cateo en todas las residencias de Mo Piru y Southside Creep que puedan identificar como parte de su investigación sobre la guerra en curso. Ahora, eso está ocurriendo entre Mo Piru y los Southside Crips. Fue como de dos maneras. Nos dijeron que estaban ejecutando órdenes de cateo en todas estas ubicaciones para estos diferentes grupos o pandillas. Pero que también había al menos una orden de arresto por asesinato para Orlando Anderson que tenían ahí en Compton. Así que entendimos que iban a arrestarlo por una orden de arresto pendiente por asesinato ahí en Compton. ¿Estuviste presente en Compton cuando se ejecutaron esas órdenes de cateo? Bueno, Mike Franks y yo sí viajamos y estuvimos presentes para presenciar cómo Compton ejecutaba las órdenes de cateo. Creo que los de Los Ángeles, no sé si los alguaciles del condado de Los Ángeles participaron. Los agentes en sí, sé que su personal de la cárcel sí estuvo ahí. Y ya hablaste de esto antes, de esa orden. ¿Habías visto una copia de la declaración jurada? Para esa orden.
Sí, Vi uno allá por el 96 y creo que vi uno aquí recientemente que me mostraste. Eso me refrescó la memoria. Y dentro de eso, todos los testigos están identificados como Chris. ¿Sabes qué es un Cree? ¿O a qué se referían con Chris? bueno, lo que me dijeron es que se llamaba un informante confidencial y confiable. No recuerdo que ninguna persona haya sido nombrada como testigo que declarara sobre algo. Todo se basaba en información confiable, confidencial. Informantes confiables en los que se basaba la orden de cateo. Por cual supongo que en algunos casos no es inusual. Sé que en casos de narcóticos eso sucede bastante seguido, pero eventualmente si vas a llevar un caso a juicio con éxito, necesitas tener a alguien que esté dispuesto a testificar. Entonces, el 2 de octubre de 1996 estabas presente en la avenida Burris cuando la residencia de Orlando Anderson fue allanada y registrada por la policía. No podría decirte si estaba en la avenida Burris, pero recuerdo estar en algún lugar donde arrestaron a Orlando Anderson, sí. Y durante eso, ¿supiste dónde se estaba quedando Orlando Anderson cuando estaba en Las Vegas? Bueno, sí, ya teníamos una idea antes de eso, pero cuando lo arrestaron lo confirmamos. Él se había estado quedando en el Hotel Excalibur. Sabíamos que había estado en Las Vegas porque lo teníamos en video, pero sí. Pues tengo en mi mano la prueba número 125 propuesta por la fiscalía, que es una copia certificada de o es un registro certificado del diseño Excalibur y Alfred. ¿Quiere que me acerque? Sí. Eso tomará un minuto. Bien, ahora voy a hacer mi mejor esfuerzo para compartir mi pantalla contigo y ver si podemos. Quiero mostrarte solo una pequeña parte de este registro en particular. Muy bien. ¡Compartir pantalla! Y hay... Supongo que debería tenerlo abierto. ¿Está bien? Aquí puedes ver mi pantalla. Te veo a ti. No veo el documento. Espera un minuto. Acaba de cambiar. Ahora, ¿ves ese documento? Está bien, sí veo un documento. Es un... Declaración jurada del custodio de los registros. Bien, voy a bajar aquí a la página 2. Bien, es un recibo de Excalibur. Y luego voy a hacer zoom aquí tal vez. Ese es el botón de búsqueda. Pues no me va a dejar hacer zoom aquí. Ahí está. Veo algo escrito ahí abajo. Sí, Sí, funcionó. bien. Hizo zoom. Sí, ahora solo tengo que ir a lo que está escrito ahora que hice zoom. Está bien. Entonces, Muy en la bien. página 2, aquí hay Ya algo veo. escrito. Hay escritura a mano ahí. Esos son el Stardust y el Monte Carlo. ¿Reconoces esa letra? Esa es mi letra. Entonces, ¿cómo es que esa letra termina en este registro? ¿Qué haces? Bueno, yo sin ver un informe lo escribí ahí. No hay duda de que lo escribí ahí. La pregunta es, ¿por qué lo escribí ahí? Está fechado el 8 de septiembre. Ahí dice que son llamadas locales.
y puse Stardust para un número de teléfono y luego el Monte Carlo para el otro número de teléfono. Eso te sugiere que estás buscando ver quién era Orlando Anderson. ¿A qué otros hoteles estaba llamando? Quiero ver cuáles son las llamadas telefónicas y la llamada al Stardust. Es a las 9:41, debería ser 9 si es correcto. Una es a las 9:41 AM. Y luego Monte Carlo es a las 9:46. Y luego, justo después de eso, es el Stardust otra vez a las 7. Otra vez. Ahora ha habido algunas discusiones y supongo que llegaremos a eso cuando avancemos un poco más, pero ¿por qué no abordamos algo de eso ahora? ¿Hubo algún problema en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas relacionado con la filtración pública de información sobre su investigación? Bueno, Me di cuenta de que podría haber habido información que se estaba filtrando. no podría decir quién. Específicamente lo estaba haciendo, pero me estaba preocupando hasta el punto de que en nuestra oficina teníamos estantes detrás, no detrás de mi escritorio, pero había unos estantes donde se guardaban muchos de los archivos de los casos. Y una vez que este caso continuó, y ya sabes, la naturaleza de quién era la víctima, especialmente cuando falleció, parecía haber mucho interés externo en él, especialmente por parte de los medios de comunicación. Y empecé a preocuparme por eso. Así que comencé a guardar mis archivos del caso bajo llave en mi escritorio, porque no quería que estuvieran disponibles. Porque yo había dejado cosas en mi escritorio y un par de veces encontré cosas diferentes a como las dejé. Y eso simplemente me molestaba. Por eso las guardé bajo llave. ¿Hubo un momento en que empezaste a guardar tus informes en un medio diferente además de la computadora? Bueno, Sí, hubo algunos informes que terminé no enviando los archivos porque los estaba guardando en lo que en ese entonces llamábamos un disquete. Supongo que hoy en día tienen mucha tecnología diferente, pero en ese entonces teníamos algo llamado disquete. Porque de hecho hicimos algunos informes al principio que yo todavía no sé dónde están. Hicimos un registro de llamadas al principio que supongo que nadie puede encontrar. Buscamos un vehículo relacionado con otro sujeto que nadie puede encontrar. Simplemente muchas cosas han desaparecido. Y algunos de ellos son informes que existían antes de que siquiera los pusiera en disquete. Así que sí, tenía algunas preocupaciones. Sabía que algunos empleados de Metro vendieron una foto Polaroid de Tupac en la mesa de autopsias al Daily Mail. Sí, después de que hicimos la autopsia, yo estaba fuera de la sala de autopsias. No puedo decir que vi a una persona tomar la foto Polaroid del cuerpo de Tupac Shakur. Vi a alguien entrar a la sala de autopsias donde estaba su cuerpo con una Polaroid. Y luego, no recuerdo cuánto tiempo después de eso, se publicó un libro de una tal Kathy Scott que tenía una foto Polaroid de su cuerpo. No era una de nuestras fotos de su cuerpo de la autopsia. Era bastante obvio que era una foto Polaroid tomada después, porque no era una fotografía que nosotros tomamos. Nosotros no tomábamos ese tipo de fotografías en una autopsia. No teníamos razón para hacerlo. Pero de todos modos, usted mismo tenía preocupaciones sobre la seguridad de la información en relación con la investigación. Sí. Ahora, regresando al documento número 125, dice que el 8 de septiembre a las
9:46 AM. Parece que se llamó al Monte Carlo, ¿correcto? Correcto. Y juez, y marcado la propuesta de prueba número 126 de la Fiscalía, que es una copia certificada de un registro del Monte Carlo. La ofrezco. ¿Alguna objeción? Van a tomarse un momento. Por favor, sí. Está bien, ¿van a tardar un minuto? Muy bien, detective. Voy a intentar hacer esto, cambiar la pantalla para usted y ahora poner el 126 en la pantalla. Aparentemente se dejó de compartir la pantalla. Déjeme ponerlo primero y luego. Ahora voy a regresar contigo y presionar compartir. ¿Puedes ver eso ahora? Ahora sí. Hay un pequeño retraso, pero es otra vez una declaración jurada del custodio de los registros. Ahora, este es el Monte Carlo y voy a saltar a la primera página. Está Hay un bien. nombre, Corey. Edwards, Corey Edwards. 1301 East Sloan. Está bien. Y parece que llegó y se fue la noche del viernes anterior, el viernes 6 al sábado 7 de septiembre de 1996. ¿Ves eso en el lado derecho? Lo vio. Y voy a bajar aquí unas cuantas páginas. ¿Quieres que vea si puedo acercar un poco aquí para ti? No. Puedo ver lo que está escrito. Excalibur, bueno, regresa. Sí, tengo que regresar. Eso fue, sí. Hice demasiado zoom. Ahí está. Bien. Excalibur, Sahara y Luxor. Esa es mi letra. Y eso te sugiere que tomaste este registro y revisaste para ver. ¿Dónde están esos números de teléfono? Los números de sí. teléfono locales están siendo llamados en él. Voy a bajar. Sí, entonces Excalibur fue el 7 de septiembre a las 10:01 AM. Sahara el 7 de septiembre a las 10:26. Overseas Luxor fue el 7 de septiembre a las 10:32 AM. Ahora, Inicialmente, ¿tenías alguna idea de quién era Corey Edwards? No tuve el nombre de Corey Edwards hasta que Compton nos dio ese nombre. así que ahora estás en Compton. Has ejecutado órdenes de cateo. Te enteras del Excalibur. Te enteras del Monte Carlo y de Corey Edwards. Voy a adelantarme un poco ahora. Bueno, mencionaste algo sobre un registro de llamadas. Llega un momento en que ustedes se enteran de una persona llamada David Keith que pudo haber trabajado en el MGM. Sí, nos enteramos de él. Bueno, habría estado relacionado con el registro de llamadas porque se remonta a, quiero decir, la descripción de Yafufula cuando tomé su declaración. Él dio una descripción que recuerdo, dijo que el conductor del Cadillac tenía cara de niño. Ese fue el término que usó. Y puede que haya malentendido la terminología en ese momento. Puede que haya pensado que cara de niño significaba una cara más joven en ese momento.
porque empezaron a salir algunos nombres y habíamos identificado a Davion Brooks, quien aparentemente era un creep de Southside Compton. Y él era un hombre negro de piel clara y él, no sé, pensamos que tenía cara de niño y él era la persona a la que estaba relacionado un registro de llamadas en un lugar. Era al sur. No puedo decirte la dirección de inmediato. Estaba al sur de Tropicana entre el Boulevard y Cole Hall. Porque todo lo que teníamos, creo, era un celular o algo así, y usamos el pen register, pero de alguna manera el nombre de David Keith salió en eso. Como trabajador en Las Vegas. Y por alguna razón, estoy hablando de memoria sin los informes. Él tenía una blazer de tamaño completo, porque yo solía tener una blazer de tamaño completo, y había una dirección en Las Vegas. Eso, y sé que fuimos y revisamos esa dirección, pero resultó que no había nada ahí. No pudimos determinar nada. Pero así fue como sucedió todo eso, David Keith. Y sé que terminamos porque no pudimos encontrar a Davion Brooks, que nosotros en ese momento no sé qué tengan ahora. Teníamos algo llamado Scope, donde se registraban las tarjetas del sheriff o el historial criminal de las personas y podíamos poner una alerta sobre una persona. Así que si los detenían los oficiales o los arrestaban, podíamos ser notificados. Así que habíamos marcado a Davion Brooks y creo que eventualmente debíamos andar con menos personal porque yo estaba fuera de la ciudad. Pero Mike Franks y Kevin Manning fueron y lo entrevistaron. Así que en este punto tenemos los nombres de Orlando Anderson. Tienes el nombre de Corey Edwards, tienes el nombre de Davion Brooks, tienes el nombre de Davion Keith. Avanzando un poco, pero en noviembre de 1996, bueno, déjame preguntarte esto. De todas las personas que entrevistaste en el auto de atrás, ¿hubo alguien que dijera que creía que podía hacer una identificación? ¡Al-Fufula! Por lo que recuerdo, pensó que posiblemente podría identificar a alguien. Pensé que era el conductor, pero tendría que revisar el informe. Él es la única persona que pensó que posiblemente podría identificar a alguien. No recuerdo que nadie haya dicho que podía identificar al tirador. Frank Alexander, Malcolm Greenage y Katari Cox eran más bien del tipo de brazo oscuro, algo así. Cuando en noviembre de 1996 en Nueva Jersey le pasó algo a Yafufula. Desafortunadamente, Yafufula fue asesinado. Nos notificaron, quiero decir que fue en Orange, Nueva Jersey, en algún lugar de esa zona. Supimos que Yafufula había sido asesinado. Esto fue después de que habíamos hecho varios intentos porque Death Row Records, David Kenner, quien era el abogado, habían dicho que si necesitábamos hablar con alguien de los Outlaws o con cualquier persona, teníamos que contactarlos a ellos para hacer los arreglos. Y en algún lugar de los informes Hubo varios intentos de tratar de localizar a Yafufula y nos estuvieron dando largas con eso. Quiero adelantarme al 9 de marzo de 1997. Tuvo conocimiento de que otro famoso rapero llamado Christopher Wallace, también conocido como Biggie Smalls, también conocido como Notorious Big, fue asesinado afuera del Peterson Automotive Museum en Los Ángeles. Y el Departamento de Policía de Los Ángeles fue responsable de esa investigación. Correcto. ¿En algún momento tuviste contacto con Fred Miller, uno de los detectives principales del Departamento de Policía de Los Ángeles? Sí, Y luego, poco después, como el 17 de marzo,
¿Intentaste contactar a... Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Contactaste a Frank Alexander para hacer reconocimientos fotográficos? Sí, Mike Franks y yo fuimos y nos reunimos con Frank Alexander. No recuerdo si eso es lo que decía el informe. Fue alrededor del 17 de marzo allá en algún lugar de California. Y yo había llevado probablemente, creo que eran 10 reconocimientos fotográficos que habíamos preparado porque desde entonces del tiroteo y todo eso. Frank había cambiado un poco, creo que se había ido con Death Row Records y las cosas cambiaron. Y él estaba dispuesto a reunirse con nosotros. Y fue entonces cuando le mostré los reconocimientos fotográficos. El juez y yo hablamos con el señor Sam sobre no tener que sentar las bases de cada uno de estos con el senior. Sam, pero tengo en mi mano esas 10 ruedas de reconocimiento fotográfico que están marcadas del 76 al 85. Sin objeción, su señoría. ¿Sin objeción a la admisión? Muy bien, entonces quedarán admitidas en un momento. Sí, voy a empezar con el número 10. Sí. ¿Qué es 85? Ups. Tengo que entrar y salir aquí varias veces. Pero cada una de estas ruedas de reconocimiento fotográfico que has hecho aquí, ¿tenías alguna razón por la que estas personas en particular aparecían en las ruedas de reconocimiento fotográfico? Los principales involucrados que estaban en estas ruedas de reconocimiento fotográfico eran, bueno, obviamente Orlando Anderson estaba ahí por la golpiza en el MGM, o sea, y por la información que habíamos obtenido de Compton. Entonces, Las otras personas, creo que Daniel Green podría haber estado en uno de esos porque su nombre había salido. el nombre de Dwayne Davis estaba ahí. Terrence Brown, DeAndre Smith. Hay otro Davis, creo que es el hermano de Dwayne Davis, o está relacionado con él de alguna manera. Kevin, ¿verdad? Kevin Davis. Déjame compartir mi pantalla y vamos a revisar uno por uno, ¿de acuerdo? Está bien. Solo recuerdo que eran 10 y que cada persona que estaba en la rueda de reconocimiento tenía una razón para estar ahí, solo para contemplar todas las posibilidades. Había personas en particular que estábamos observando, pero queríamos tomar en cuenta a todos los que habían salido a relucir. Así que en esta rueda de reconocimiento, esta es la página 1, página 2, y luego en la parte de abajo, la página 3 tiene los nombres de las personas que están en cada una de esas posiciones. ¿Está bien? Esos son los registros de la rueda de reconocimiento, sí. Y así muestra el 17 de marzo de 1997. Tú habrías creado el registro de la alineación fotográfica. Ese es tu nombre ahí abajo. Sí. Y el sospechoso es el número 6, Dwayne Davis. Sí, y supongo que probablemente escribí mal su nombre. Y si vamos a la foto número 6. Ese es Dwayne Davis, es más joven. O sea, obviamente, Ha pasado Fue hace mucho 30 tiempo. años, ¿verdad? sí, ha pasado mucho tiempo. Ahora, en este momento, cuando estás mostrando estos reconocimientos fotográficos, ¿tenías alguna teoría sobre quién estaba en este vehículo? Teníamos una idea basada en información. No teníamos a nadie que se presentara para decir algo en particular. De acuerdo. ¿Y quién era? ¿Quién creías que estaba en el auto? Bueno, los 4 nombres que estábamos considerando eran Dwayne Davis, Terrence Brown, DeAndre Smith y Orlando Anderson. Esos eran los nombres que estábamos considerando. Pero de nuevo, esos son solo los nombres que teníamos. Correcto, no tenías ningún testigo presencial que te dijera. Esto es lo que Sí. todos ustedes tenían. Confidencial, confiable, el CRI que... Eso es lo Nosotros que no tenéis teníamos, no teníamos, personalmente ni siquiera teníamos eso, o sea, supongo que todos los demás sí, pero nosotros no teníamos a nadie que diera la cara para decir algo.
Y creo que los Seiris incluso estaban mencionando a Dan Elbrim. Y ¿Otras personas? Voy a repasar cada uno de estos, pero hay uno que quiero mostrarte. Y has visto estas 10 ruedas de reconocimiento fotográfico recientemente, ¿verdad? Correcto. Y luego hay otras 6 ruedas de reconocimiento fotográfico que tienes donde solo hay un registro escrito a mano que las acompaña, ¿verdad? sí, y después de ver esas, me pregunto si esas son ruedas de reconocimiento fotográfico que hice después, porque las 4 chicas que creo que Mike entrevistó esa noche en la escena del tiroteo, intenté ponerme en contacto con ellas y creo que hablé con un par de ellas. Y una o dos de ellas vivían en el área de Los Ángeles. Y creo que fue el Departamento de Policía de Los Ángeles. Les habíamos enviado algunas ruedas de reconocimiento para que las revisaran. De hecho, esas podrían haber sido las ruedas de reconocimiento que les enviamos, porque fue en el 97 o 98. Y creo que la tecnología ya había mejorado un poco para entonces. Así que déjame salir de aquí. Tengo en mi mano el registro número 86. Y luego los documentos probatorios propuestos por la Fiscalía del 87 al 91, que son las otras 6 ruedas de reconocimiento, 5 ruedas de reconocimiento sin objeción. Lo siento, su señoría. Sí, ahí estarán. Así que déjame empezar con el registro para ti y luego vamos a regresar a los otros por un minuto. Pero déjame mostrarte primero el registro. Estoy seguro de que hay opciones más avanzadas tecnológicamente si fueras más joven. Si yo fuera más joven. Si pudiera, podríamos encontrar la manera de hacer esto más fácil. ¿Pero lo estás haciendo mejor que yo? Entonces, estos son los registros. Estos son los registros que escribiste para cada una de esas ruedas de reconocimiento, ¿verdad? Así que tenías a Orlando Anderson en una... Darnell Brim en otra... ¡Ay, estos cuartos! Sí, probablemente estas son notas que escribí porque solo estábamos tratando de armar algo para enviar. Porque veo, bueno, Roger Williams no era un Southside Creep. Lo que recuerdo, él era uno de la mob o algo así. Era lo opuesto a todos los demás. Roger Williams. ¿Recuerdas que su apodo era Nick Bond? Sí, porque creo que pudimos hablar con él brevemente allá en Compton. ¿El nombre Jerry Bonds era el que estaba sonando? Sí, Jerry Bonds fue un nombre que surgió muy temprano y creo que Compton lo tenía y con el tiempo el nombre de Jerry Bonds como que fue desapareciendo. Creo que él es un Southside Compton Creep. Pero a medida que pasaba el tiempo, su nombre simplemente empezó a desaparecer, incluso de los informantes confiables. Y luego el último. Ahí está. ¿Dre o de Andre Smith? Sí, de Andre Smith, quien es el tipo que creemos que estaba en el asiento trasero con Orlando Anderson. Ahora voy a ir a la rueda de reconocimiento fotográfica de DeAndre Smith y esa es la 91. Y él estaría en la posición número 3, ¿correcto? Supongo espera, que sí. no puedes verlo, no lo he todavía hecho. no te lo he compartido. Nada, todavía no ha aparecido nada, así que... Déjame compartirlo contigo. Pero si tu registro lo tiene en la posición número 3, ese sería él en el número 3, ¿correcto? Viéndolo, sí, esa cara me parece familiar y ese número 15 sería mi letra, así que esta es una de las fotos más recientes, sí. Y esta sería, sí, definitivamente es una de las fotos más recientes. Esta no es una que tuviéramos al principio. Ahora, quiero ir a la rueda de reconocimiento fotográfica que escribiste como número 1. Y es la prueba número 76 del estado. No puedo creer que tenga que dejar de compartir cada vez, pero...
Voy a hacer zoom aquí en el número 2. 2 y luego te lo comparto aquí. Tal vez. La persona ahí en el número 2 parece ser de Andre Smith, ¿correcto? Sí. Probablemente esa es una foto antigua, porque lo que estoy viendo, creo, probablemente, no sé si esas eran fotos del DMV de California o qué, porque recuerdo, tuvimos que recortar las fotos porque los fondos eran de diferentes colores y tratábamos de que no hubiera colores distintos en la rueda de reconocimiento. Así que no. Tuviéramos problemas después con alguien, creo que el señor Sam estaría de acuerdo. Si tienes amarillo, rojo, azul, eso causa problemas. Por eso hicimos esto. Y esto era todo lo que teníamos disponible en ese momento. Así que quiero desplazarme hacia abajo aquí. Lo raro de este registro es el número. El 6 no tenía nombre. El número 6 no tenía nombre, pero tampoco el número 2. Aunque es una foto de Andre Smith. El registro que tienes escrito es Andre Norton. ¿Es posible que ese sea un alias del señor Smith? Probablemente ya sabes, ¿de qué año estamos hablando? Del 97, sí. Andre Norton, tendría que revisar su historial delictivo. Yo no sé. Pero como no hay un número de identificación ahí, probablemente sea eso. Porque normalmente, si hay un número de identificación, eso es cosa de Metro. Y de Andre Smith, de Andre como sea, no habría tenido nada que ver con eso. No creo que él tuviera antecedentes en Las Vegas. Ahora, mientras reviso cada uno de estos reconocimientos fotográficos que tienes, vamos al número 2, que es la prueba número 77 del estado. Bajamos aquí. Bueno, supongo que debería mostrártelo para que sepas de qué estoy hablando. Bajamos aquí. Y la posición número 3 es Orlando Anderson, ¿verdad? ¿Sí? Y la posición número 3 es... Sí, ese es Orlando. Tenía una cara bastante reconocible. Y de nuevo habría sido algo similar. Los fondos eran de diferentes colores, por eso tuvimos que recortarlo. Y voy a compartir contigo 70. Y Dolido, mostrarte en la parte de abajo. Darnell Brem está en la posición número 1. Sí, cuando vi la foto parecía él. Algo en las caras me hizo recordarlo. Pero ese sería Darnell Brem. Ese sería Darnell Brim. Vamos al número 4. Si bajamos por aquí. La posición número 5 sería Jerry Bonds. Y si subimos por aquí. En la posición número 5 tenemos a Jerry Bonds. Correcto, sí. Está bien. Número 5.
Número 5, bajamos hasta el fondo. Es la evidencia número 80 de la fiscalía. Ese es Davion Brooks. Davion Brooks en la posición número 5. Y si subimos aquí, Ese es Davion Brooks en la posición número 5. Sí. Y ese es el chico potencialmente joven, según lo que Yufu ha dicho, que hizo que ustedes hicieran el registro telefónico y todas esas otras cosas. Él es el tipo al que le hicieron el registro telefónico, sí. número 6. Ops. Y esto será la prueba número del estado. Ya está. No, tengo que compartirlo contigo. Bajamos aquí. David Keith está en la posición número 1. Así que ese sería David Keith. Sí. Y la razón por la que pusimos la cinta ahí es porque creo que probablemente era el número de identificación o algo así. Así que, de nuevo, estamos tratando de no crear problemas con las diferentes fotos de fichaje o algo así. Y creo, no sé si esto es una cosa de fichaje o una tarjeta del sheriff, pero simplemente las cubrimos para Disminuir el conflicto. Aprendiste durante el curso de tu investigación que el Sr. Keith trabajaba en el M&M, lo que significaba que debía tener una tarjeta de trabajo. Por lo tanto, debía tener una foto. Como mínimo tenía que tener una tarjeta de trabajo, ¿sí? Deténgase en la siguiente, número 82. Ahí está. Bajamos. 82. Y en el puesto número 5 está Kevin Davis. Kevin Davis. Sí. Y el número 5 es una fotografía de Kevin Davis. Está bien, sí. Y tenía entendido que el señor Davis, Kevin Davis, es el hermano de Dwayne Davis. Creo que eso era. O sea, era un pariente, pero por alguna razón pensé que eran hermanos. ¿Recuerda algún momento en que se encontró una Glock calibre .40 en poder del señor Davis? No recuerdo si la traía encima yo. Lo único... Hay 2 armas de fuego que puedo recordar. Sé que Michael Ed, de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, tenía un arma de fuego. Si la llevaba consigo, entonces esa sería. Mencionó una Glock 40 y le pedí que ingresara esos cartuchos en lo que teníamos, que era Drop Fire. Luego, no sé si todavía lo tienen. Y después hice que nuestros peritos en armas de fuego hiciera la comparación de eso. Y al final, esa no fue el arma homicida. El perito en armas de fuego dijo que no era el arma. Y entonces, Drugfire, que creo que el jurado escuchará más adelante, ahora se llama Nibin. Pero Drugfire era una manera de poner fotografías de casquillos en una computadora y luego alguien en otro lugar podía revisar los casquillos encontrados y ver si coincidían con la misma arma casquillo por casquillo. Sí, los peritos que se encargan de todo lo relacionado con armas de fuego, ellos saben cómo hacer todo eso. Yo lo único que sé es que si obtengo la información, le pido a la gente que lo ingrese en Drugfire en ese momento y luego esos peritos en armas de fuego saben qué hacer. Dependo de ellos. Así que vamos, solo nos quedan 2 más aquí. Hagamos tu número 8, que será mi 83.
En la posición número 2 está Terry Brown. Sobre Terry Brown. ¿Ves eso ahí? Dice Terry Brown. Todavía no veo la rueda de reconocimiento fotográfica. Solo veo el registro de esa rueda. Sí, No, he. Estaría en la posición número 2, ¿correcto? Sí, va a ser el número 2. Está bien. Y yo no. Ahí está, ¿sí? La foto número 2 es Terrence Brown. Esa es la foto vieja, ¿sí? Y luego el último registro que tengo para usted, detective. Bueno, tengo que compartir mi pantalla contigo. Discúlpame un segundo. Prueba número 84 del estado. Tienes a Corey Edwards en la posición Edwards. 3. Y cuando llegamos aquí a la posición número 3, ¿ese sería Corey Edwards? Sí, siempre tiene esa barba. No lo recuerdo. Ha pasado tanto tiempo, pero sí. Ahora, cuando Cuando le mostraste estas series fotográficas al Cieno Alexander, ¿pudo identificar a alguien? Dijo que no pudo. ¿Y sabe dónde está el Cieno Alexander hoy? Por lo que me dijeron, se suicidó, así que está fallecido. Intentó mostrar esas series fotográficas a Malcolm Greenrich. Creo que sí, creo que fue al día siguiente. Porque lo que inició esto fue un artículo de periódico, así que fuimos y nos reunimos con Malcolm, con Reggie Wright Jr. Creo que después me enteré porque hubo un informe de que vino otro tipo con él. Nos reunimos con ellos en el departamento de policía de Compton y nos sentamos con Malcolm y le preguntamos, le ofrecimos mostrarle estas ruedas de reconocimiento fotográfico y Malcolm dijo que nunca quiso ver las alineaciones porque dijo que nunca podría identificar a nadie. Así que básicamente se negó a ver las ruedas de reconocimiento fotográfico. Te mencionaste una noticia. ¿Qué había en la noticia que te hizo pensar que probablemente deberías ir a hablar con el señor Green? Había un reportero llamado Chuck Phillips que trabajaba para el LA Times en ese momento que estaba. Bueno, esa es mi opinión. De todos modos, Chuck Phillips estaba escribiendo un artículo afirmando que había 2 testigos a los que el Departamento de Policía Metropolitana se negaba a hablar, Frank Alexander y Malcolm Greenwich. Cuando localizamos a Frank Alexander y Malcolm Greenwich, ambos afirmaron que las palabras que Chuck Phillips usó no eran sus palabras, que ellos nunca habían dicho esas palabras. Y que Malcolm Greenwich dijo que nunca pudo identificar a nadie, así que no tenía razón para ver las ruedas de reconocimiento fotográfico. Frank Alexander básicamente dijo lo mismo, que la historia no era como él la había contado. Y usted era un detective de homicidios en Las Vegas, Nevada, en el condado de Clark, ¿verdad? Correcto. Este crimen parece haber venido de Compton y regresado poco después a Compton, ¿verdad? Todos los testigos, todo está ahí, ¿correcto? Todos los que están relacionados con este crimen que conocemos vienen de California, ¿sí? Y entonces, ¿eres un agente del orden en California? ¿Tienes los mismos poderes que tienes aquí en Las Vegas? Number. ¿Y cuántas veces viajó a California en general para intentar hablar con gente sobre este caso en particular? Hicimos de 10 a 12 viajes a California. No todos esos viajes fueron con la policía porque llegó un momento en que no necesariamente queríamos tratar con la policía.
Así que fuimos allá tantas veces para intentar contactar a diferentes personas. De hecho, cada vez que íbamos a California, intentábamos contactar a Death Row Records, pero nos daban largas. Así que Entonces, ¿al final les quedó alguna vía para continuar con su investigación? lo único que conseguimos fue, terminamos en la audiencia de revocación para Suge Knight, donde terminé proporcionando un video de la MGM para la oficina del fiscal de distrito allá. Déjame Hay preguntarte uno sobre eso. arriba. Déjame preguntarte Correcto. sobre eso. Suge Knight, en el momento en que está involucrado en esta pelea con Orlando Anderson en el MGM, él está en libertad condicional, tanto federal como estatal en California, ¿correcto? Así fue como se nos presentó, sí. Y en esa audiencia en particular, él llamó a un testigo en su defensa para afirmar que estaba tratando de detener la pelea. Orlando Anderson fue citado como testigo a favor de Suge Knight, sí. Y él testificó que Suge Knight estaba tratando de ayudarlo, no de lastimarlo. Orlando Anderson, aparentemente, porque yo no estaba no me permitieron entrar a la sala del tribunal, pero aparentemente Orlando Anderson testificó ese día en la corte que Suge Knight estaba tratando de ayudarlo. Y luego fuiste tú el testigo que sentó las bases para el video que refutó ese testimonio en esa audiencia de revocación. Porque yo había hablado con Orlando Anderson en Compton el día de las órdenes de cateo y él me dijo algo diferente. Yo estaba ahí como testigo de refutación en caso de que Orlando decidiera contar una historia que sí contó y testifiqué que Orlando me dijo lo contrario, que Suge Knight y Tupac básicamente le habían dado una buena golpiza. Gracias, señor.